hablábamos en la apertura, ¿no? Lo que está pasando en Medio Oriente, esta tensión, imágenes impactantes, ayer lo hablábamos, hoy también es un tema muy importante y encima también que ahora se viene, no sé si decir hasta ahora un conflicto diplomático en nuestro país, pero algo que no gustó el comunicado de la Cancillería, la Embajada de Israel. Generó muchísimo malestar el comunicado de Cancillería, de la Cancillería Argentina, por supuesto. Vamos a repasar algunas placas para contar cómo comenzó esta tensión. Es una tensión que ustedes saben lleva muchísimos años, pero recrudeció en este último tiempo. Estamos hablando del conflicto palestino-israelí. Hasta el momento, estas son las cifras oficiales, 35 muertos en Gaza y más de 200 heridos. Entre ellos, lamentablemente, tenemos que hablar de niños. ¿Tenemos otra placa? Ah, ok, listo. Hasta aquí entonces el repaso de las cifras por el momento, pero vamos a ahondar en esto, ¿no? Sí, vamos a saludar a Gabriel Ventajal, periodista, está en Israel. Gabriel, buenas tardes para vos, buen día para nosotros. Hay muchas cosas para hablar, Gabriel, ¿no? Porque tal vez nosotros con nuestra idiosincrasia, con nuestra historia, ayer hablábamos con vos sobre la nueva normalidad de Israel, prácticamente en un shopping. Ahora vos estás ahí al aire libre y tal vez a nosotros nos cuesta entender esa situación de ver imágenes, esos misiles, esa barrera de hierro que tienen ustedes, que están viviendo en una guerra, un conflicto que hace de mucho tiempo, pero un conflicto como está en esta situación que hacía muchos años que no se veía, que no se puede entender un poquito acá. Es bueno que expliques esa situación. Mira, lamentablemente en América Latina solemos entender los conflictos como si fuesen conflictos por tierras, por agua, por poder. Es una visión media extraña para el Medio Oriente. Acá si querés hablar de Medio Oriente y querés entender Medio Oriente, tenés que ser especialista en religión y en problemas de clanes. Porque ¿cuál es el argumento que dice Hamás, por ejemplo, para no aceptar la existencia de Estado de Israel? Que los judíos y los cristianos son dimis, ciudadanos de segunda, que solamente pueden vivir bajo el sometimiento al Islam, o que Israel ocupa tierra santa islámica, o en árabe, Waqf al-Islamía. O sea, te acabo de dar dos terminologías que cualquier radical islámico, ya sea de Hezbollah, de Hamas, de Al-Qaeda, va a decir lo mismo. Entonces, lo que vemos ahora es una manifestación de ese descontento religioso. Ahora, ve a explicarle a una persona que se formó, por ejemplo, en una filosofía marxista que los conflictos en Medio Oriente son religiosos. Les estás hablando en japonés. Claro, exactamente. Y ahí está bien el punto que estás marcando, Gabriel, porque es finalmente también lo que está sucediendo en parte con los comunicados que se están viendo aquí en Argentina. Pero quería preguntarte que tratemos de explicar, bueno, ¿quién es el grupo Hamás? ¿Y por qué estamos hablando de terrorismo, ¿no? Cuando estamos hablando de estos misiles que hemos mostrado en el día de ayer que realmente impactaron a nivel mundial que iban rumbo a Tel Aviv. Bueno, Hamas es un grupo que es una especie de secuela de los hermanos musulmanes. Se creó en el año 85-87 y considera que todo el Medio Oriente tiene que ser un gran califato islámico. Ahora, ellos tomaron el poder por la fuerza en el año 2007 de un terreno que lo dominaba la autoridad palestina. La autoridad palestina no son ortodoxos radicales, mientras que Hamas sí. Entonces le hicieron un golpe de Estado, desalojaron ese lugar y aumentaron el disparo de cohetes. Desde el año 2001, que empezaron a disparar cohetes contra Israel, dispararon ya 17.000. Ayer dispararon 850 nada más, pero esos 17.000 en general, nadie, la prensa mundial no habla de esa cantidad, de esos cohetes diarios que van disparando. Ahora, ¿por qué hablamos de terrorismo? Desde el punto de vista técnico, disparar contra civiles adrede para conseguir objetivos políticos, eso es terrorismo. Y el Hamás viola la ley internacional por lo menos de 4 formas. Mirá, primero, si vos te disfrazás de civil y sos militar, estás violando la ley internacional. Sí. Si vos disparás adrede contra civiles del otro lado, estás violando la ley internacional. Si vos disparás a propósito dentro de una zona poblada, para que utilizar a las personas de escudos humanos, estás violando otra vez la ley internacional. Y si utilizás escudos humanos, estás violando la ley internacional. Ahora, 4 veces violás la ley internacional y condenás a un país democrático. Suena raro, ¿verdad? Claro, Gabriel, claro. puede ser, tal vez llama la atención, ¿no? Pero puede ser que este conflicto nace por un tema de alquileres, de que se pagaron Claro, o no se pagaron, y en el día de Jerusalén hubo cargadas, y termina en todo esto, en esta guerra de misiles. Sí, Rifle, claro, pero fíjate lo siguiente, esto lo que estás diciendo es la mecha. O sea, la mecha es lo siguiente. Una casa de judíos alquilado por árabes, no pagaron, la Corte Suprema de Justicia decidió desalojar. Además, están viajando en el metro judíos ortodoxos,
árabes le pegan, lo suben a TikTok, la extrema derecha de Israel va a manifestarse por estos videos en la puerta de Damasco, ahí en el medio de Ramadán. Todo esto es la mechita, digamos, pero hay un problema mucho más grave que tiene que ver con disputas internas dentro de los palestinos. Ahora quería preguntarte, Gabriel, cómo se vive en la diaria allí, ¿no? ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Es necesario estar en refugios en este momento? Te cuento mi caso, yo vivo a 45 segundos aire de la Franja de Gaza. Significa, si un cohete dispara jamás, entonces me tengo que meter en el refugio 45 segundos. Pero los que viven al lado de la Franja de Gaza tienen 15. Yo ayer de noche me metí 3 veces en el refugio, porque resulta que el cuarto que es refugio de mi casa es el cuarto de mi hijo. Gabriel, explica qué es un refugio para ustedes, que es interesante. Ok, hace 20 años hay una orden del gobierno que dice lo siguiente: construís un edificio nuevo, hay un cuarto que tiene que ser de concreto y tiene que tener una puerta de hierro y tiene que tener una ventana blindada. O sea que cuando hay un problema, todos se meten en ese cuarto. El cuarto de mi hijo es el refugio. Ahora vos te imaginate que mi hijo tiene 14 años, jugador de básquet. ¿Sabes el olor que hay en ese cuarto? Ahora, le ordenamos ayer, le dijimos, mira, tu cuarto es el refugio. Tienes que ordenarlo porque no vamos a poder pasar horas metidos acá adentro si pasa algo. Por suerte, en mi caso, nos metimos 3 veces y a los 10 minutos ya nos liberaron. Pero todas las imágenes que están viendo ustedes son gente que desde su ventana de su casa filma cómo caen cohetes y cómo cúpula de hierro los derriba en el aire. Claro, claro. Y eso, y los edificios que no tienen esos refugios tienen refugios públicos, ¿no es cierto, Gabriel? No, tienen refugios en el subsuelo. Ok, también es un problema. Ahí está. Claro, bien, Gabriel. La gente lo que hace es guardar la bicicleta ahí, poner colchones viejos, o sea que es un problema también. Gracias, Gabriel, por la nota. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Cuídense. Gracias. Vamos a seguir con este tema. Y en este tema yo voy a hacer un paso al costado, así para atrás. Lo presenta Leonora porque la soja y es un tema de Rabanal. Ustedes son especialistas. Yo aprendo.